¿Se ve la diapositiva? Sí, listen. Ya. Sí, listen. Este tema hemos avanzado en la anterior clase. Ya, esto me falta por enviar. Enseguida termina la clase y se los envío la unidad 5 y la unidad 6. Ya, por el grupo. Todo esto ya hemos visto la anterior clase. Y hoy nos toca la unidad 6, que tiene que ver con las comunicaciones breves. Ya, para empezar, generalidades. ¿Qué será una comunicación? ¿O qué se entiende por comunicación? ¿Quién puede decirme con sus palabras qué entienden por comunicación? Es un intercambio de Jocelyn. información, licenciado, Keila. Ya, es un intercambio de información. Información. Ya, bien, muy bien. ¿Alguien más? Dicen yo, Fátima, ¿La escucho, Fátima? comunicación entre personas. Ya, comunicación entre personas. ¿Alguien más? ¿Qué será comunicación? ¿Qué se entiende por comunicación? ¿Podremos vivir sin hacer comunicación? ¿Será que podamos vivir los seres humanos sin comunicarnos? No, licenciado. No, ¿no es cierto? Sería imposible vivir sin comunicarnos. Compañera, por favor. Todo es comunicación. Estamos rodeados de comunicación. Desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos, nos levantamos de la cama, hasta que nuevamente nos entramos a la cama para dormir, hacemos comunicación. Nos levantamos, saludamos a los papás, a los hermanos, hacemos comunicación. Vamos a la venta, hacemos comunicación. Algunos van a su trabajo, al conversar con sus compañeros de trabajo, inclusive desde el saludo, se está haciendo comunicación. O van al mercado a comprar, hacen comunicación. Entonces, todo, absolutamente todo es comunicación. Estamos rodeados de comunicación. Por ejemplo, las señales de tránsito, ¿serán o no serán comunicación? Sí, son. Son porque nos dan a conocer algo, nos comunican algo. Por ejemplo, una E con una raya oblicua. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué significa eso? Estacionada. La letra E con una raya oblicua del medio. ¿Qué significa eso? Prohibido estacionar. Prohibido estacionar, dicen. Prohibido estacionar, exacto. ¿El semáforo será comunicación? Sí. Sí, Sí, listen. dicen. ¿Por qué es comunicación el semáforo? Porque Da la orden de parar y avanzar. Eso, porque nos dice algo, nos señala algo, nos comunica algo, nos dice que el rojo, por ejemplo, está prohibido cruzar de una calzada a otra o de una acera a otra. Amarillo, ¿qué es el amarillo? ¿Qué significa? Paso breve, que se apure. Precaución. El amarillo significa precaución. Y el verde nos indica que está permitido cruzar de una acera a otra. Entonces es comunicación. ¿Los truenos, relámpagos serán comunicación? Sí, también son Sí, comunicaciones. Porque nos anuncian posibles lluvias. Bien. Entonces, como pueden ver ustedes, todo, absolutamente todo es comunicación. ¿Ya? Entonces, los seres humanos no podemos vivir sin comunicarnos, no podemos estar sin comunicarnos, a menos que seamos ermitaños. ¿Saben qué es un ermitaño? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra ermitaño? Hay personas que son ermitañas. No son las personas que evaden a su familia, amigos, así, para estar encerrados, dice. Eso, más o menos así. Son personas que viven lejos de la sociedad. Es decir, no viven ni en la ciudad, ni en el campo,
nada, sino lejos, lejos. Hacen su casa lejos de todo, de todo. No tienen absolutamente nada a su alrededor. No conviven con nadie. Pero aún así, también ellos están rodeados de comunicación. Por ejemplo, al tiempo de ver relámpago o trueno, están comunicando de que puede haber posibles lluvias o de que hay posibles lluvias, ¿no es cierto? Pero no tienen comunicación con la sociedad. Viven absolutamente solos, toda su vida, no se comunican con nadie. Esos son los ermitaños. Viven alejados de la sociedad. Pero, como les digo, siempre estamos comunicados. En este instante, por ejemplo, estamos haciendo comunicación entre ustedes y yo. A ver, recordemos. Hemos avanzado ya los elementos de la comunicación. Hablando de los elementos de la comunicación, este instante, ¿qué soy yo y qué son ustedes? Listen, Tatiana, La escucho, Tatiana. usted es, digamos, el receptor. ¿Y ustedes? Los remitentes. No, nosotros, ay, ¿cómo es? Yo dice Lourdes, Lourdes, la escucho. usted es el emisor, nosotros somos el receptor. Eso. Yo soy el emisor, ustedes son los receptores. Eso. Yo estoy enviándoles un mensaje. Ustedes lo están recibiendo o lo están recepcionando. ¿Y qué les estoy enviando? Un mensaje. Un mensaje. Mensaje. Eso, ya tenemos emisor, receptor, mensaje. ¿Qué elementos más intervienen en la comunicación? ¿Qué medio estamos empleando para comunicarnos? Teléfono. Internet. Ya. También la expresión oral, es decir, mediante la palabra. ¿Y cuál es nuestro contexto? Nuestro contexto es la Internet. ¿Ya? Internet. Traten siempre de pronunciar la Internet. Esa es la forma correcta de decir la Internet, porque es una red, la red Internet. ¿Ya? No el Internet. Bueno, entonces esos son los elementos de la comunicación. Emisor, receptor, código canal y contexto y el mensaje. ¿Ya? Siempre intervienen esos elementos en la comunicación. Ahora, en cuanto a la importancia, bueno, ya hemos definido la comunicación, la importancia, aunque esto también hemos tocado, pero a ver, díganme ustedes, ¿es o no es importante la comunicación? Es Súper importante, importante, licenciado. Es súper importante. ¿Por qué? Usted le acaba de explicar, dicen, sin ella no podemos. Exacto. Porque sin la comunicación, dice, uno no puede avisar de peligro o de las necesidades del otro. Eso, sin comunicación no podríamos estar, no podríamos, si vale el término sobrevivir. Todo es comunicación. Uno se siente mal, se siente enferma o enfermo, acude a un centro de salud o a una clínica. Ahí está haciendo comunicación. Porque imagínense, si no hubiera comunicación, uno se pone mal ahí en su casa sin asistir a ningún centro de salud, sin avisar a nadie, pues se muere, ¿no es cierto? Entonces es muy, muy importante la comunicación. Ahora bien, la comunicación se puede dar de distintas formas. Por ejemplo, por la emisión de señales, sonidos, gestos, señas. También nos podemos comunicar mediante gestos, ¿no es cierto? Gestos, señales. Inclusive la sonrisa también es parte de la comunicación. Cuando una persona se le ve con la cara, como les digo, conocida, con la cara que no sonríe para nada, entonces uno ya puede suponer que la persona está triste. Nos comunica que la persona tiene algún problema, está triste de algo. En cambio, si la persona está sonriendo, está riendo, está alegre, eso nos comunica que la persona, pues,
lógicamente está alegre, ¿no es cierto? No tiene puede que no tenga ningún problema, o a lo mejor tenga problema, pero no lo demuestre, pero nos está comunicando algo. ¿Ya? También la comunicación se da por medio oral, escrito. Pues básicamente esas son las 3 formas de comunicación: oral, escrita y gestual. Este instante, entre ustedes y yo, ¿qué tipo de comunicación estamos haciendo? ¿Oral, gestual o escrita? Oral. Oral. Una comunicación oral, donde ustedes están decodificando el mensaje. Todo lo que yo les estoy hablando está yendo directamente a su cerebro y ustedes lo están decodificando, están deduciendo. ¿Ya? Inclusive los animales también tienen comunicación. No hablarán, no escribirán, pero tienen comunicación. Todos los animales se comunican, tienen su propia comunicación. Con la cola, las orejas. ¿Qué dice? Con su cola, con sus orejas. Sí, hay animales que se comunican, por ejemplo, en el caso de las abejas también tienen comunicación, por ejemplo. En el caso de los perros, como ustedes dicen, en la cola. Ustedes sabían, por ejemplo, que si alguien tiene su gatito, cuando el gato anda con la cola bien erguida, bien parada, eso significa que nos está saludando. Saluda. ¿Alguna vez han debido ver ustedes el gato? Se nos viene a nosotros las piernas y con su cola parada, ¿no es cierto? Nos está saludando. Se comunican también los gatos. ¿Ya? Y también entre ellos, entre animales, hay comunicación, se comunican. Pero definitivamente la comunicación humana es la más importante. No hay otra como la comunicación humana. Nosotros podemos hablar, podemos hacer gestos, podemos escribir, etc. Ya, pasamos a lo siguiente. Proceso dentro de la empresa. A ver, ¿cómo será el proceso de comunicación en una empresa? El proceso de comunicación en una empresa siempre ha de empezar por el que ocupa un grado superior. ¿Y quién ocupa el grado superior en una empresa? Es el gerente. Por ejemplo, si se quiere hacer algo, alguna actividad, entonces, ¿quién ha de comunicar a los demás? Hay que seguir, vías. Ya es como les digo, como una cadena. Es decir, el gerente no directamente se ha de dirigir a los empleados, por ejemplo, para hacer algo, para comunicar algo. El gerente va a comunicar al supervisor, por ejemplo, para que les comunique a los empleados acerca de algo. Por ejemplo, puede ser cambio de horario del trabajo, puede ser implementación de uniforme, vestuario, etc. ¿Ya? Entonces, es así el proceso dentro de una empresa. El gerente, luego el supervisor, y el supervisor informa a los empleados, obreros, técnicos, etc. ¿Ya? Clases de comunicación. Entonces ya habíamos hablado hace un momento de esto. Entre las clases de comunicación están la comunicación oral, escrita y gestual. En cuanto a la comunicación oral, a ver, ¿qué se emplea en la comunicación oral? ¿Qué es lo que empleamos en la comunicación oral? Su audio, por favor, desactive su audio. ¿Qué es lo que utilizamos en la comunicación oral? ¿El habla, dice? El habla, correcto. En la comunicación... Lourdes, perfecto, Lourdes. En la comunicación oral, lo que empleamos es el habla mediante la palabra. Y se utiliza
el canal auditivo, es decir, el emisor se comunica mediante la expresión oral o el habla, el receptor va recepcionando, recibiendo todo ese mensaje mediante el oído o el canal auditivo. En este tipo de comunicación se puede distinguir los diferentes fonemas que va empleando el emisor. Ya, fonemas nos referimos a las letras. Todas las letras son fonemas. Ya, fonema o letra. Son casi sinónimos. No son sinónimos, pero casi sinónimos. Hay diferencia. También hay una facilidad en cuanto a la expresión oral. Por ejemplo, si el emisor al tiempo de comunicarse con su receptor puede cometer algún error, puede equivocarse, entonces lo que hace es enmendarlo, corregirlo al instante. Ya se equivoca algo, no quiso decir algo, por algún motivo se equivoca, entonces puede corregirlo al instante. Lo que no pasa en la comunicación escrita, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una ventaja de la comunicación oral. También en cuanto a la comunicación oral, les había dicho hace un momento, tiene que ver con la sonrisa, los gestos, la cara. Ahora, en la comunicación escrita. A ver, eso es facilito. Ustedes díganme, ¿qué entienden por comunicación escrita? ¿O cómo nos comunicamos? Es la carta, dicen, Tatiana. Ya, la carta. Mediante el periódico, le dicen Mediante la escritura. Su nombre lo dice comunicación escrita. Nos comunicamos mediante la escritura, los documentos, las cartas, etc. Y aquí ya no se emplea el oído, sino que se emplea La visión. la visión, la vista. En la comunicación oral, lo que emplea el receptor es el oído. En cambio, en la comunicación escrita, el receptor utiliza la vista. Ahora, si bien en la comunicación oral, uno cuando se equivoca, una persona cuando se equivoca, entonces puede corregirlo al instante. Eso no pasa en la comunicación escrita. Si uno se equivoca, pues a no ser que estén escribiendo en computadora, la computadora ya los corrige, pero no siempre, no es perfecta la computadora. Pero si están muy apurados, ni siquiera se percatan del error que han cometido y por algún motivo la computadora tampoco va corrigiendo, entonces al tiempo de releer lo que han escrito, ven el error, sí o sí tienen que volver a escribir. Y eso lleva trabajo, porque no pasa con la comunicación oral. No lleva trabajo corregir al instante. Uno habla lo que no debería haber dicho, entonces lo corrige al instante sin mayor esfuerzo. Esa es una de las desventajas de la comunicación escrita. Y además, también otra cosa, otro aspecto que se debe tomar en la comunicación escrita, y como siempre les vengo repitiendo esto, creo que cada clase, para comunicarse mediante la escritura, lo que la persona debe saber es utilizar bien ortografía, gramática. Eso es lo más importante en una comunicación escrita. Claro que también en la comunicación oral pasa lo mismo. Si una persona conoce palabras, tiene riqueza de vocabulario, entonces no le va a faltar qué hablar. ¿No es cierto? Su expresión ha de ser fluida. Hay personas que no conocen muchas palabras, quieren explicar algo, están explicando y se quedan a medias. ¿Por qué? Porque no pueden expresar en palabras, no encuentran las palabras adecuadas para definir algo. Y eso les pasa a los estudiantes. Se les pregunta algo, lo tienen en la cabeza, saben, tienen idea de qué significa, pero
no lo pueden expresar en palabras por eso mismo, porque están escasos de vocabulario. No encuentran las palabras adecuadas para definir algo. ¿Ya? Entonces, ambos, tanto la comunicación oral y escrita, requiere de conocimiento del lenguaje, más aún la escrita, porque en la comunicación oral ya nada tiene que ver la ortografía, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener más cuidado en la comunicación, o mucho más cuidado en la comunicación escrita. La comunicación no verbal es lo mismo que la comunicación gestual. Acá se emplea, por ejemplo, los signos. Dentro de la comunicación no verbal, por ejemplo, está el semáforo, lo que les decía. El semáforo, los relámpagos, truenos, esos son comunicaciones no verbales. Por ejemplo, ¿conocen el dibujito de peligro?